Muy buenos días, gracias por acompañarnos en este desayuno del mes de agosto. Previo a la charla que vamos a escuchar a Omar, normalmente lo que hacemos de forma regular es y corresponde a dar un resumen de actividades de lo que hemos hecho como IES a lo largo del mes pasado y, en actividad, y lo que vamos a tener como actividades futuras. Entonces, ¿nos ayudas, por favor? Bueno, el día 2 de julio tuvimos la charla que nos dio la maestra Aurora Tostado y tuvo que ver un tanto con la parte de la luz que transforma experiencias, básicamente cómo es que la iluminación y dirigido hacia un proyecto muy específico que tiene que ver con el tema de ciertos trastornos, ciertas deficiencias, lo que podemos en algún momento catalogar a la parte del autismo, nos dio toda una charla de cómo es que ha estado influyendo la parte del diseño, la parte de personas sumamente sensibles. Y bueno, fue una charla bastante interesante que inclusive facilitó una serie de preguntas, una serie de comentarios de ida y vuelta. Entonces, en ese sentido fue nuestra charla del 2 de julio. Lo siguiente que tenemos fue el... gracias. A fin de mes, es algo bien importante que queremos destacar. El pasado 30 de julio, nosotros como IES, junto con CONACOME, se estableció lo que es el Comité de Gestión de Competencias ante Conocer. Ubican lo que es el concepto de conocer. Quienes no estén familiarizados con el concepto de conocer, básicamente es un organismo que depende de la Secretaría de Educación Pública y su objetivo que es crear normas y estándares de competencia avalados por la SEP. Entonces, nosotros, como una de las misiones que tenemos como IES, es fomentar y promover la educación, no solamente las buenas prácticas de iluminación, sino todo el conocimiento que los rodea. En alianza con CONACOME establecimos una metodología de trabajo para poder obtener, y en este caso, el tener el reconocimiento como un comité de gestión. ¿Qué es un comité de gestión? Un comité de gestión básicamente es un grupo de trabajo que tiene la autoridad o que tiene el permiso por parte de conocer para elaborar estándares. Un estándar de competencia, veámoslo de esta forma, básicamente es una normatividad, sin ser norma oficial mexicana, pero sí una normatividad respaldada por la SEP, porque sale publicado en el Diario Oficial de la Federación, que va a poder permitir establecer una metodología de enseñanza y de evaluación en muy diferentes ámbitos. En este caso, el primer estándar de competencia que hemos trabajado y que pretendemos que antes de que termine este año salga publicado en Diario Oficial de la Federación, es conceptos básicos de eliminación para atención de venta en mostrador. Bajo esta finalidad, lo que buscamos junto con en este comité de gestión de competencias, tanto con ACOME como IES, es básicamente profesionalizar, capacitar a todos los vendedores de mostradores de toda la red eléctrica de distribuidores que tenemos a nivel nacional. Eso es lo que nosotros buscamos con este estándar de competencia. Entonces, una vez que establecemos este comité de gestión de competencias, una vez que sale publicado el estándar de competencia, lo que sigue posteriormente tiene que ver con crear una plataforma de evaluadores, de instructores y evaluadores. Y entonces, ya una vez que tengamos armado toda esta estructura, inicialmente a través de las diferentes ACOMES, y aunque no está limitado porque cualquier centro de evaluación reconocido por CONCER va a poder dar estos cursos o más, bueno, sí, esta instrucción para poder ser evaluado. Y entonces lo que buscamos es que a lo largo del tiempo todo, o idealmente todos o la mayoría, o las personas interesadas que tienen esta interacción con los clientes, con los usuarios finales en la venta de mostrador de productos de iluminación, tengan estos conocimientos, tengan esta cultura de la iluminación. Y eso es lo que buscamos con ese trabajo. Entonces, sin duda, esta parte va a destacar mucho. Apostamos mucho hacia la educación y bueno, no solamente este estándar va a ser el único que tenemos en mente. La intención es seguir desarrollando estándares. Una vez que ya creamos este comité de gestión de competencias, que digamos que es el soporte o es el aval que nos da a conocer para poder entonces seguir creando estándares. Y entonces, en ese sentido, estándares de competencia que vaya a requerir en el mercado y mucho en este diálogo, en este tipo de reuniones van a poder salir estas ideas para seguir trabajando. Y bueno,
no me queda más que invitarlos a que se sumen a esta actividad, a que propongan y en su momento quien tenga interés, tenga una necesidad particular para empezar a desarrollar, se puedan sumar a esta actividad de forma activa, integrarse a alguno de los comités. Vamos a pasar con la siguiente. Y bueno, aquí tenemos la parte de los diferentes eventos, tenemos algunas fotografías de esta parte. Es importante destacar que dentro de esta formalidad y dentro del protocolo que se dio en la toma de protesta de este comité de gestión de competencias, estuvo la directora del CONOCER. La directora del CONOCER prácticamente que está, le reporta directamente al secretario de Educación Pública. Entonces se dio este evento estuvo lleno de protocolos, pero también lo importante, tenemos el aval directo por parte de CONOCER. No solamente es un estándar que se ha creado, sino además, básicamente por toda la relación que se tiene y por la importancia que queremos, se buscó tener este protocolo directamente con la toma de protesta con la directora de CONOCER. Aquí está entonces este proceso de protocolo. Y bueno, seguimos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos para los próximos eventos? Agosto 27, no, del 13 al 15 tenemos lo que es la Lightning Conference. En ese sentido, ahorita me gustaría, si Javier nos puede dar unas palabras, después de que termine esta parte de un poquito qué es lo que se está trabajando en el Board of Directors, en el Board de lo que es la IES a nivel global, y un poquito de la parte de lo que esperamos para lo que es la Lightning Conference. ¿Qué más tenemos? Bueno, para el 27 de agosto ya está confirmado el Launch and Learn, en donde nuestros anfitriones del ADVAN nos va a estar recibiendo. Esto ya prácticamente estaremos publicando a partir de mañana, el lunes, las características, la invitación para que quienes tengan el interés de asistir a este Launch and Learn puedan registrarse. En septiembre comenzamos el 3 con nuestro desayuno mensual. Nuevamente retomamos la parte del Launch and Learn el 10 y el 17. El 10, el anfitrión es Signify. Para el día 17, nuestros patrocinadores Select nos va también van a ser nuestros anfitriones para el día 17 de septiembre. Y también algo que estamos nosotros destacando, que es un poco también reforzar estas nuevas generaciones, esta parte de la educación. Ya estamos trabajando para el día 24 de septiembre una presentación de diseños de luminarios que desarrollaron en la especialidad de la iluminación de diseño arquitectónico en la UNAM, en donde los alumnos ya postgraduados van a presentar los modelos físicos de su propuesta de diseño que utilizaron para poder obtener este grado. Entonces, la idea es de que dentro de lo que es la Casa del Arquitecto, que está aquí en la Colonia Roma, podamos tener un evento en donde nos puedan mostrar, nos puedan señalar y platicar un poco de su proceso de conceptualización de lo que es la parte de su luminario. Y bueno, y aunque pareciera que falta todavía, pues realmente ya no es tanto. Estamos hablando que para octubre del 13 al 15 tenemos nuestra participación en Obra Blanca. El tercer día, que es el foro de iluminación, ese día estaremos en ese sentido trabajando y participando en lo que es Obra Blanca. Ya les estaremos dando más detalles de cómo van a estar la parte de las pláticas, las charlas, pero para que lo vayan registrando en este sentido. Bueno, antes de poder platicar y escuchar a Omar, me gustaría, Javier, ¿nos puede dar un breve resumen de lo que es lo que se está trabajando en la IES Global y lo que podemos esperar para la próxima semana que es la Lightning Conference? Sí. Gracias. Hola, buenos días. Bueno, esta Lightning Conference está rompiendo un récord de asistencia, gracias a Dios. Gracias. ¿Mandé? ¿Los dos? Los dos. Sí. Después de que la pandemia hizo que este evento se convirtiera solamente en una experiencia virtual y se perdió un poquitito la tendencia que se seguía con las pláticas, ahora se ha logrado darle la vuelta y el año pasado fue por primera vez un evento que dejó ganancias después que había estado dejando pérdidas por la asistencia limitada. Ahorita está vendido totalmente la cena de gala para la entrega de los premios de Illumination Awards. Para los que no conozcan muy bien, la IES hace cada año un concurso donde se reconocen
no es que ganen, pero reconocen los mejores proyectos de iluminación que se someten a evaluación, mundialmente hablando, para entrar a vamos a llamarle reconocimiento de Illumination Awards. No se necesita ser miembro de la IES y les dan un reconocimiento y hay unos distinguidos que son por categoría de lo mejor, uno de controles, uno de arquitectura, uno de funcionalidad. Y la premiación se hace con una cena de gala el viernes 14 y ahorita está sold out la cena y prácticamente está sold out toda la participación. Aquellos que les gusta la iluminación y les gusta explorar y el networking, alguna vez en su vida tendrían que ir a este evento, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de participar, siempre regresamos muy enriquecidos. El evento se divide, por decir de una manera, en dos partes. Una es promover a los emerging professionals y a los líderes del futuro de la IES que conozcan más cómo maneja y cómo se comporta la IES. Es un evento que los que empiezan con iluminación no deberían de perderse. Un emerging professional es aquel que, a muchos ya lo saben, está en sus primeros 5 años de actividad en la iluminación. No importa la edad, no es un estudiante. Entonces vamos a suponer que alguien empieza su nuevo negocio o tú contratas a alguien que no tiene nada que ver con la iluminación todavía y entra, aunque tenga 30, 40 o 50 años, es un emerging professional. Y ellos tienen una cuota especial para todos los eventos de la IES. Simplemente la inscripción del emerging professional, que eso ya es un hecho. Anteriormente era la misma para todo el mundo, hoy ya estamos aplicando el descuento del 50% para países emergentes. Para los que no lo sepan, la cuota de la IES para ser miembro de la IES al año son $250 al año. Pero países emergentes como México nos dan el 50% de descuento. Entonces a nosotros nos cuesta $125 al año. A veces nos cuesta más una comida, ¿no? Para que siempre lo decimos. Y los emerging professionals cuesta la mitad en todo el mundo, o sea, $125. Hoy los emerging professionals pagan la mitad. Entonces pagan $62.50 para todo el año. O sea, es la mitad de la mitad. Sí, sí, aparece en la página, ahorita lo vuelvo a checar, ¿no? Los estudiantes ya hacen la misma cuota y ellos pagan $35 al año, ¿no? Entonces, el primer día de la Lighting Conference, que es el jueves, el primer día oficial, todo el día hay un evento para los Emerging Professionals y paralelo hay un evento para los del Leadership Forum. ¿Quiénes son el Leadership Forum? Por ejemplo, alguien de ustedes que diga, yo quisiera ser parte de la mesa directiva de la sección México. Quiero ser el sucesor de Martín en un futuro como presidente o vicepresidente. El Leadership Forum les da un conocimiento de lo que significa eso, pertenecer al organismo de la IES. Liliana lo tomó alguna vez, yo lo tomé, Liliana fue parte del board, igual que Toño Garza, yo soy hoy parte del board, pero también para poder ejercer bien nuestra función como mesa directiva de las secciones es muy importante, ¿no? Entonces, les podría dar más detalles de el evento. Hay una bienvenida para el miércoles. Martín va a tener unas juntas presenciales allá de todos los miembros o líderes de las secciones. Hay más de 200 secciones en la IES, más o menos. Y pues todos tienen un presidente, un vicepresidente, un tesorero, ¿no? ¿Por qué la IES es tan importante? ¿Por qué le damos tanta importancia? Porque gracias a la IES tenemos los estándares. Gracias a la IES tenemos recomendaciones. Gracias a la IES se hacen normas. La IES no hace normas obligatorias, pero hace recomendaciones. Ahorita está trabajando junto con otras asociaciones en la de Dark Sky, para ya terminarla, que se le ha dado muchas vueltas y hay un nuevo trabajo con Nancy, ¿no? Tú te vas a apuntar a un nuevo comité, me comentabas, ¿no? ¿Cuál es? Ok, entonces eso es cooperar con la iluminación y lograr que cada vez haga mejor iluminación en nuestras instalaciones, ¿no? Va a haber una key speaker, un gran speaker que va a inaugurar el evento ya el día viernes. Y lo más importante es que hay un rol de pláticas y de conferencias de todos los temas que a ustedes les interese y pasarás todo el viernes y todo el sábado en 2 oportunidades de salones para escuchar pláticas y te tienes que apuntar con anticipación. Hay eventos también sociales, va a haber un walking tour el miércoles en la noche. Acuity está invitando a un evento
de bienvenida en una de sus fábricas, que está ahí, es en Denver. El viernes es ¿cómo se llama? La conferencia magistral. Y el jueves en la noche se entregan los premios de reconocimiento que cada año se entregan a los mejores representantes. Hay gente de mucho prestigio. Este año se van a entregar el Marx Award, el Medal Award, en fin, los principales reconocimientos para la gente que ha aportado más a la IES, ¿no? Entonces, repito, este evento, yo me inscribí cuando ya quedaban pocos lugares, vale la redundancia, a nosotros, a nadie nos paga nada, o sea, nosotros pagamos nuestra asistencia. De México va a ir Martín, Itzel va a estar ahí, creo que Elías Cisneros, comentamos, y no sé si alguien más de ustedes, ¿tú vas a ir este año? No. Tú no vas a ir tampoco este año, Paul. Va a estar del otro lado. Normalmente van gente de Monterrey también. No sé si este año vaya a ir Paloma o alguien, que son la mesa directiva allá. Piénsenlo porque vale la pena una vez en su carrera de iluminación asistir a este evento, ¿no? Y hay otros eventos que no sé si están mencionados, pero viene el de Street and Area Lighting Conference, que es en noviembre, finales de octubre, noviembre. Ese va a ser en Detroit. Y el próximo año, el Light Fair cambió el nombre, no sé si lo sepan, es otra noticia, pero ya se llama Light and Intelligent Building. Entonces ya no se llama Light Fair, que es el evento que se hace cada 2 años, y el próximo año va a ser en Las Vegas. Va a ser un gran evento porque hay nuevos patrocinadores, hay nuevas compañías que están participando. Pues básicamente es eso, Martín. Gracias. Gracias. Bueno, bien. Sí. Voy al baño ahorita. Bueno, le voy a pedir a del Comité de Educación, Argelia, ¿nos puedes por favor presentar a Gracias, Meli. Pues es para mí un placer, un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes y presentarles a nuestro ponente del día de hoy, el ingeniero y diseñador transdisciplinario Omar Gómez González, originario de Naucalpan, Estado de México. Es compositor de iluminación social integrativa, un artista de la luz. Investiga las posibilidades de la transformación social y la expansión de la conciencia humana a través de la luz y la oscuridad. Emplea la gramática poética y la cívica de la luz para replantear la percepción cotidiana del tiempo y del espacio, creando intervenciones que convierten al observador en protagonista y extienden la experiencia hacia una identidad compartida. Su práctica coloca la precisión técnica al servicio de una indagación filosófica sobre lo sensorial y las cualidades elusivas de lo luminoso. Su formación está en el Instituto Politécnico Nacional como ingeniero en comunicaciones y electrónica. Tiene una especialización en diseño de iluminación arquitectónica por la UNAM y un diplomado iberoamericano en diseño de iluminación Ibero-Ilum. Dirige el estudio Arquitectura Social de la Luz, donde desarrolla proyectos en todo el espectro de la iluminación aplicada, arquitectura, espacio urbano, artes escénicas y proyectos experimentales, integrando sostenibilidad, narrativa sensorial y protección del cielo nocturno. Desde el 2016, a través de su iniciativa de arte social de la luz, OMSIM Onures Seroma Public Project, ha realizado cientos de intervenciones lumínicas en museos, festivales, universidades, culturales en México y en el exterior. Ha impartido clases, conferencias, talleres y entrevistas en diversas instituciones y plataformas. Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones nacionales e internacionales como el Construlita Lighting Awards, premio del público en el 2018, y el Light Art en el 2021. Los premios Esteves de Iluminación en el 2022. Fue finalista en Lux Futurum en China 2024. Selecciones en los catálogos de la tercera, cuarta y quinta Bienal Iberoamericana de Iluminación Arquitectónica y en el International Emerging Artist Award de CodaWorks en Denver en 2022.
También fue acreedor de la beca Richard Kelly Grant de la IES Nueva York en el 2025 y fue beneficiario del programa Jóvenes Creadores FONCA 2019-2020 por la Fundación de Carlos Slim. El CTIN en el 2015 y 2016 y el Laboratorio Interdisciplinario de Creación Escénica en Entornos Interactivos LINCEIN en 2017. También fue distinguido como talento naucalpense por el Gobierno Municipal de Naucalpan en el 2020. Su trayectoria se distingue por transformar cualquier circunstancia en oportunidad creativa, demostrando que la luz y la oscuridad son más que fenómenos visuales, son instrumentos de conciencia, inclusión, sostenibilidad y transformación social como impacto global. Es un placer darte la bienvenida. Adelante. Gracias. Voy a poner un cronómetro. Muchas gracias por la presentación, también por la invitación y gracias a todos por venir, los presentes. Voy a hacer esta plática. Son bastantes diapositivas, voy a tratar de hacerlo un poco más rápido para llegar. Lo que me gustaría principalmente mostrar, no sé, saquen onda si de pronto me salto algunas. Pero justo quería tratar de hablar de la luz y la oscuridad más allá de la imagen visual perceptiva porque me interesa que podamos ver la luz más allá del aspecto visual, sino ver la luz como, digamos, más allá de un fenómeno óptico, un fenómeno físico, como un fenómeno que es capaz de transformar el universo, transformar la forma en la que nos pensamos, en la forma en la que hablamos, en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que nos relacionamos los unos con los otros. Y esa es una de las cosas que me gustaría ver si podemos hoy, o si puedo transmitirles esas ideas y podrían ustedes complementarlas con sus conceptos que yo sé que ustedes ya manejan perfectamente, ¿no? Acerca de la luz. Ahí está, perfecto. Y quería empezar a plantear estas preguntas que son seguramente muy básicas para ustedes, que seguramente se han hecho a lo largo de su trayectoria. ¿Qué es la luz? ¿Qué es la oscuridad? ¿Y qué es ver? Estaría muy bueno tal vez al final reformular estas preguntas y ver qué es lo que podemos decir al respecto, ¿no? Porque estoy casi seguro que si pudiéramos decir algo sobre qué es luz, hablaríamos sobre qué es una señal electromagnética, qué es lo que nos hace ver, qué es el color, qué es el reflejo, la claridad, no sé, muchísimas cosas. Por ejemplo, ahora me gustaría preguntarles, ¿no? También me gustaría que participáramos un poco y díganme así lo que se les venga primero a la mente, ¿no? Alguien que quiera participar, también el que participe le va a dar un obsequio, pero ¿qué ven ahí? Justo ahí. ¿Quién dijo? Oscuridad. Okay. ¿Y acá? El color blanco. ¿Y acá? ¿Y este? Es increíble las respuestas que me dicen porque no son las que esperaba, pero muy bien. Y yo quiero empezar esa plática a contarles un poco del inicio de la luz. Y es que ese para mí es también como la biografía, es como el inicio del universo y de nosotros mismos también, ¿no? Entonces, es muy interesante porque parece que la luz nunca estuvo aquí solo para ser vista, ¿no? Entonces, ¿qué hacía la luz cuando todavía no existían los ojos, ¿no? ¿Cuál es la primera función de la luz? Y viajemos a más o menos unos 14,000 millones de años, cuando se creó el universo a través del Big Bang. Muchos pueden tener la idea de que el Big Bang era una explosión, pero en realidad es el inicio de la energía, de las primeras partículas subatómicas, de la luz también. Desde el principio la luz está presente.
cuando se creó el universo, hagan de cuenta que más rápido de lo que les llegó este sonido a sus oídos, ya se había creado, ya se había expandido el universo, ya se había creado la luz, que se habían creado las primeras partículas subatómicas, los quarks, los leptones, los gluones. Un segundo después ya se estaban formando los primeros núcleos de hidrógeno. No eran átomos, ¿no? Pero se estaban formando los núcleos de hidrógeno, de helio, de litio. Y es algo muy interesante porque justo en ese punto la luz ya existía ahí, pero no podía escapar. Estaba envuelta en un plasma denso y caliente que no la permitía escapar. Estas partículas, como los núcleos de hidrógeno, lo que tenían electrones libres, atrapaban a la luz. Es decir, cada vez que la luz quería escapar, era atrapada por un protón, por un electrón, y nunca podía salir adelante, o sea, nunca podía viajar. Entonces, si pudiéramos entender algo ahí, es que era como un plasma denso, caliente, opaco, y la luz estaba atrapada. Es decir, pues era, por así decirlo, oscuridad, ¿no? Una oscuridad desconocida que no podemos entender como ahora la oscuridad, quizá ahora la vemos, pero esa luz estaba ahí, ¿no? Pasaron 380,000 años para que esa luz pudiera escapar. Es decir, el universo se fue expandiendo, se fue enfriando y se empezaron a crear los primeros átomos. Por eso estos electrones dejaron de ser libres y los fotones pudieron escapar. Y entonces escaparon, se expandieron a lo largo del universo y en realidad fueron incrementando su longitud de onda hasta convertirse en microondas. Y en este momento, pues esto es algo que realmente esa luz no se podía ver. Por ejemplo, es una imagen de ese plasma que posiblemente podría llegar a entenderse que era así, ¿no? No por fuera, sino por dentro. Podría llegar a entenderse que brillaba la luz, pero no era algo que se pudiera observar, ¿no? Era una luminosidad sin visión. Es curioso, ¿no? Que la luz ya existía, pero todavía no era capaz de iluminar, ¿no? Imagínense que esto es el plasma y el universo no era transparente, entonces no podía escapar la luz. Es como cuando iluminas a través de la leche, la luz no alcanza a escapar, ¿no? Pero a través del agua sí. Entonces, pasaron esos 380,000 años para que la luz pudiera escapar, pero pues no existían los átomos todavía. Bueno, empezaron a existir los átomos, pero digamos estos primeros gases de helio, de hidrógeno, no emitían ningún tipo de luz. Entonces ahí tuvieron que pasar más o menos unos 400 millones de años para que se pudieran juntar gracias a la gravedad, se empezaron a comprimir estas partículas y se empezaron a calentar, se volvió extremadamente denso y se crearon las primeras fuentes de energía, las primeras estrellas. Digamos que pasaron como 400 millones de años que fue una edad oscura, o sea, la luz estaba ahí y envolvía todo. De hecho, esa radiación todavía está aquí pasando por nosotros. No la podemos ver porque fue creciendo su longitud de onda y se convirtió en una microonda. Pero todavía está aquí, digamos, toda esa luz primitiva todavía sigue viajando. Desde la primera luz todavía sigue, pero después, digamos, ya existieron las primeras estrellas, se empezaron estas estrellas eran muy grandes, más como 100 veces el tamaño del Sol, y también eran muy calientes y duraban pocos millones de años, y cuando explotaban creaban una supernova, y estas supernovas crearon las primeras también los elementos más pesados, ¿no? Como el carbono, el hierro, otros, ¿no? Que dieron la evolución de nuevas estrellas y de galaxias y sistemas solares, ¿no? Nosotros tenemos una imagen, realmente es una fotografía. Esta es una representación de este plasma cuando todavía no podía escapar la luz, después cuando podía escapar, pero digamos, realmente es que no es la forma en la que lo veríamos, porque finalmente esa luz se convirtió en microonda y esa es una radiación que nosotros pues no podemos ver. Digamos, era una edad oscura, aunque también la oscuridad es algo capaces de entender a través de nuestra mirada, ¿no? Porque quizás la oscuridad no es la ausencia de la luz, sino es nuestra incapacidad de poder percibir esa otra luz que existe en el universo. Esta no es un dibujo, no es una representación,
es realmente la fotografía de esa primera luz primitiva del universo, ¿no? Cuando por fin pudo escapar la luz y cómo se fue expandiendo en el universo como forma de microonda, fue capturada y así también comprobaron la teoría del Big Bang, ¿no? Esto pareciera que desde el principio no tenía alguna razón, porque la luz ya estaba ahí, pero pues nadie podía verla, no podíamos observarla. Realmente no sabemos si tenía un sentido. Entonces, esta es una antena de bocina que crearon en los laboratorios Bell, estos sujetos que se llaman Penzias y Wilson. Ellos no estaban buscando la radiación cósmica de fondo, esto fue un accidente. Otras personas sí tenían la teoría de eso, estaban tratando de hacer estas antenas, pero ellos llegaron a tener una antes y se dieron cuenta en sus cálculos que había una diferencia en la temperatura de una radiación que era de 3000 Kelvin, un poco menor, y esta correspondía a la radiación cósmica de fondo. No se confundan, los fotones no por sí mismos individualmente no tienen temperatura, pero cuando están en conjunto se crea una radiación que sí la tiene. Entonces, esto es lo que ellos prácticamente detectaron y les dieron un premio Nobel por eso. Esta es la expansión de esta es la representación cósmica de la radiación cósmica de fondo, ¿no? Si pudiéramos verlo, ¿no? Una simulación. Entonces, a partir de esto, pues pregunto esto, ¿no? Si de verdad podemos seguir diciendo si la función principal de la luz, pues es permitirnos ver. Al principio pareciera que tenía otro propósito, ¿no? Esta es la parte del edad oscuro que les comentaba. Pasaron unos 400 millones de años para que se pudiera crear la primera estrella y nacieron las primeras estrellas. Ahí está. Ahí, ya no se ve bien. Pero esta es una supernova, ¿no? Cuando una estrella explota, se comprime, llega a su tiempo de muerte, y llega a brillar mucho más que algunas galaxias. Entonces es algo increíble. Este es cuando la luz entonces empezaba a ser nuevo y la luz dejó de ser solamente pues un fenómeno físico porque también esta luz llegó a nuestro planeta Tierra y empezó a ser un alimento de vida, ¿no? Esa es esta fue la primera relación de la luz con la vida, ¿no? No fue verla, sino fue comerla. Ya no da para adelante. No sé qué. ¿Para qué? En principio estaba hace 3.500 millones de años, estaba este planeta en una forma primitiva, estaban existiendo las primeras células, los primeros microorganismos que eran capaces de percibir la luz, ¿no? O sea, las bacterias de comerla, de capturarla, para poder pues, generar otro tipo de elementos químicos, ¿no? Literalmente, no sé si alguna vez han pensado, las plantas realmente comen luz. Si pudiéramos ver ahorita todas las hojas que tienen todos estos árboles, realmente ha sido luz que han capturado de la radiación del sol y ahora mismo pues tienen una memoria o un recuerdo de esa luz, ¿no? Son luz sólida. Así es que pasa, la luz viaja a través de más o menos unos 150 millones de kilómetros, llega como en 8 minutos a una hojita y en la hojita, gracias a este pigmento llamado clorofila, absorbe la luz, la convierte en electrones. Estos electrones poco a poco pues, crean pues, elementos químicos, ¿no? Como es el oxígeno, genera alimento que es como la glucosa, agua. Entonces, esas plantas por millones de años fueron generando todo el oxígeno hasta que se creó la atmósfera, la capa de ozono, y esto permitió que hubiera otro tipo de vida mucho más compleja, ¿no? Como la vida humana. Cada respiro que hacemos depende de esa innovación biológica. O sea, cada músculo que movemos, cada pensamiento que tenemos, cada palabra que pronunciamos, eso existe porque hace millones de años alguien aprendió a comer luz. Entonces, ahorita mismo, si
damos un respiro, o sea, respiren. Ese oxígeno que ahorita está entrando a sus pulmones, pues seguramente fue provocado porque una planta percibió los fotones y después generó este oxígeno. Entonces, realmente ustedes están pues consumiendo luz, el recuerdo de alguna luz cada vez que respiran. Entonces, también decimos que los seres humanos somos seres de carbono, ¿no? Pero también yo creo que somos seres de luz, ¿no? Decimos que somos polvo de estrellas, pero creo que también somos seres de luz, ¿no? Porque la energía pues mueve este cuerpo, ¿no? Y la energía que mueve este cuerpo comenzó solo siendo un fotón. Cuando comemos una fruta, en realidad estamos comiendo energía solar que está almacenada en la fruta, ¿no? Cuando quemamos un tronco, estamos liberando esa luz antigua. El petróleo, todo esto también fue creado gracias a que millones de años microorganismos que hicieron fotosíntesis se solidificaron y gracias a esto pues se creó el petróleo y el gas natural y esto pues al final se convirtió en luz. Los fósiles combustibles también pues son luz fósil. Entonces antes de aprender a mirar el mundo, la vida aprendió a alimentarse de la luz, ¿no? Pero bueno, la vida pues fue evolucionando, ¿no? Nunca se quedó quieta, ¿no? Pasaron millones de años después y algunos organismos descubrieron una nueva posibilidad, ya no bastaba con utilizar la luz para fabricar alimento, sino que la usaban para anticipar el mundo, ¿no? Para saber cuándo es el día, cuándo es la noche, como nosotros, ¿no? Cuándo sembrar, cuándo migrar, cuándo dormir, cuándo despertar. La luz dejó de ser solamente un tipo de energía, ¿no? Esta es la primera relación entre la vida y la luz. Pues no fue la visión, ¿no? Fue el metabolismo. La luz acaba de adquirir una nueva función, ya no solamente era energía, ahora también es información, ¿no? La luz empezó a organizar nuestros cuerpos, ¿no? Esta es una luz que no solamente nos permite ver de día, sino nos permite vivirlo, decirnos qué hay que hacer a través del tiempo también, ¿no? Cuándo hay que despertar, cuándo hay que dormir, principalmente. Este es el cuerpo humano y este es un ciclo de día y de noche en la cual pues nosotros estamos sincronizados con él, ¿no? Con un ciclo circadiano que rige nuestro ritmo biológico. Entonces, sí, hay células en el ojo que no ven como ustedes y yo entendemos ver, ¿no? Ustedes seguro saben sobre esto bastante. Nosotros tenemos en los ojos unas células ganglionares que tienen un pigmento de melanopsina que percibe la luz, pero no genera sensaciones visibles, sino segregación de diversas sustancias, ¿no? Esta luz pasa a través de impulsos eléctricos por el nervio óptico a una parte del cerebro que se llama hipotálamo, este es en el núcleo supraquiasmático. Este núcleo supraquiasmático es una cosita así chiquita, como el tamaño de un arroz, pero es capaz de dirigir, de gobernar, de segregar, de decir cuándo segregar diversas sustancias que nos regulan ciertas funciones, ¿no? De ciclos de sueño, de vigilia, la temperatura corporal, la segregación hormonal, la melatonina, el cortisol, los ritmos circadianos. Entonces, pues no solamente esta luz nos envía señales al cerebro para sincronizar nuestro reloj biológico, sino que nos gobierna y nos dice qué hacer a lo largo del tiempo, ¿no? Aquí tenemos un proceso de nuestro ciclo cuando está sincronizado biológicamente con la luz y la oscuridad perfectamente. Va pasando el tiempo, desde al amanecer va cambiando nuestra temperatura corporal, va incrementando. A estas horas deberíamos estar casi en nuestro máximo estado de alerta, entonces no me culpen si me equivoco, todavía no llegamos ahí. Pero, al mediodía, entonces estamos en un estado de comprensión mejor. A esas horas podemos hacer cosas muchísimo más complejas, ¿no? Hay mayor coordinación, podemos hacer también ejercicio, pues, nos beneficiaría hacerlo como a las 5 de la tarde. Empezamos a llegar a un tiempo de relajación, donde también nuestra temperatura corporal pues va disminuyendo. Nos preparamos para el sueño, pues porque incrementa nuestra melatonina. Entonces, a las 10:30 deberíamos estar en un sueño profundo. Esto imagínense que pasaba hace millones de años, porque el humano tiene más de 2 millones de años. Entonces, imagínense que en ese entonces no había ningún otro tipo de fuente, solo existían
la luz del sol, de las estrellas, iluminación que venía de la naturaleza, y esta impactaba en nosotros y nos permitía despertar y dormir perfectamente coordinado al ciclo natural, ¿no? Era difícil mantenerte despierto después de las 10 cuando no había luna llena, porque pues eso, la oscuridad profunda incrementaba tu melatonina y eso te hacía querer dormir, ¿no? Nosotros, pues además, teníamos otros tipos de procesos. Me quiero enfocar un poco en los aspectos no visuales, pero también en los aspectos visuales usábamos mucho una visión que se llama escotópica, en niveles de iluminación muy bajos, y donde nuestra vista periférica era más profunda, y esto era por supervivencia, ¿no? Podíamos detectar si había algún animal corriendo en la oscuridad cerca, etcétera, y entonces podíamos mantenernos alerta, ¿no? Ahora, como todos sabemos, pues la contaminación lumínica, el uso excesiva de la iluminación, pues está afectando y desincronizando nuestro ciclo circadiano, ¿no? Nuestro cuerpo nos dice es hora de dormir, pero la información que recibimos por los ojos dice, no, esto es de día, tienes que mantenerte despierto. Eso hace que descoordinemos nuestro ciclo natural, y eso pues provoca que pues influye en nuestros estados de ánimo, en la forma en la que nos sentimos, en cómo están nuestros sueños, si descansamos bien o no, si estamos alerta o no, ¿no? Entonces, cuando iluminamos una escuela, una plaza, una calle, un museo, una casa, no estamos solamente pues definiendo lo que se ve, ¿no? Estamos influyendo en el tiempo interior de las personas que habitan ese espacio, ¿no? La luz organiza nuestra experiencia del tiempo, y antes de aprender a mirar el día, el cuerpo aprendió a vivirlo. La luz no solo ilumina el cuerpo, lo sincroniza. Y entonces, de aquí pasamos a una idea pues un poco más profunda, ¿no? Si la luz puede organizar nuestra biología, pues también puede organizar algo más que nuestros procesos internos, ¿no? Organiza la manera en que hablamos o de lo que vemos, ¿no? Puede convertirse en un lenguaje, en una metáfora, en un pensamiento, en cultura. Esto también va más allá de un aspecto visual, porque la luz no termina en el ojo, sino sigue su viaje hacia la mente, ¿no? Hacia la capacidad de comprensión, en la forma en la que nos comunicamos y entendemos a nosotros mismos. La luz dejó de ser solamente información biológica. Entonces, cuando la luz se volvió un lenguaje, no vemos la luz, no solo vemos con la luz, también pensamos con ella, ¿no? Entonces, cuando la luz entra en el cuerpo, también empieza a entrar en el lenguaje. No es coincidencia que muchas culturas utilicen la luz como una metáfora del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, en Grecia Platón decía, el sol es causa del bien y de la verdad. En China antigua decía, estudiar sin pensar es inútil, pensar sin estudiar es peligroso, iluminar la mente es el camino. Pues muchas veces tenemos una idea de expresiones que tienen que ver con la luz, ¿no? Cuando encontramos la verdad, decimos, pues, ahora tengo la claridad de lo que está pasando en mi vida, ¿no? Cuando tenemos una gran idea, dices, se nos prendió el foco, o di la luz a una gran idea, ¿no? Cuando alguien hace algo se crea, decimos dar luz, ¿no? Cuando estamos completamente de acuerdo con algún tema o totalmente comprensibles en algo, pues tenemos lucidez. Entonces, cuando cambiamos de perspectiva y vemos las cosas con otros ojos, es porque estamos viendo desde diferentes perspectivas un tema, ¿no? Algo que nos está pasando en la vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no usamos la palabra luz para hablar de la mente? Entonces, eso, pues sí nos dice algo muy importante, ¿no? Que para los seres humanos comprender no ha sido solamente un acto intelectual, ¿no? Es una experiencia visual simbólica. Es como si el pensamiento necesitara imágenes para expresarse, como si el idioma supiera desde hace miles de años que entender algo te parece a verlo, ¿no? Entonces, estas palabras, por ejemplo, son muy contundentes, no solamente en el lenguaje en español, sino en muchos lenguajes. La gente las ha utilizado: luz, claridad, visión. Son como estos modelos universales de conocimiento, ¿no? Cada uno tiene lux, es luz, latín en latino. Todo este lenguaje está inverso en diferentes sí, culturas, ¿no?
Entonces, la luz se convirtió en una de las primeras formas con las que la humanidad explicó la mente. Por eso no es extraño que tantas tradiciones hayan asociado la luz con la verdad, lo visible con lo comprensible, lo brillante con lo bueno, lo oscuro con lo desconocido, lo iluminado con lo revelado. ¿No? Por ejemplo, la ilustración no solamente habla de una palabra que describe algo que es iluminado, ¿no? O algo que es lúdico o que enseña, ¿no? Sino pues es más bien como entender algo de una forma, ¿no? Entender más bien es una forma de iluminación, ¿no? Entonces la luz no viaja siempre de la misma manera y curiosamente también nuestro pensamiento funciona así, eso también está muy interesante, ¿no? Porque por ejemplo, la luz en un aspecto óptico y físico, a veces la luz se refleja, ¿no? Se refleja y entonces ahí entendemos también como en una metáfora filosófica de vida que reflexionamos, ¿no? Damos vueltas a las ideas, las miramos desde otro ángulo, ¿no? Cuando la luz se refracta, esto lo vemos o reinterpretamos como las ideas cambian de forma al pasar por nuevas experiencias, ¿no? O cuando la luz se interfiere, pues cuestionamos decidimos, nuestras ideas chocan, ¿no? Se superponen, se anulan o se potencian. Cuando la luz se polariza es porque tenemos una postura, ¿no? Elegimos una dirección, alineamos nuestras ideas con un propósito, ¿no? Entonces, nuestro pensamiento también, pues, al igual que la luz, es un proceso dinámico, complejo, profundo y lleno de matices, ¿no? De fenómenos. Aquí es un ejemplo poético, ¿no? Cuando una idea es clara, decimos que está iluminada. Cuando una persona comprende algo profundo, decimos que lo vio. Cuando una verdad se hace evidente, decimos que salió a la luz. Entonces, bueno, esto es un poco más de lo mismo, ¿no? Pues no es accidental que las religiones pues utilicen estas palabras para generar algunas poéticas, ¿no? Y usan la luz como un símbolo de revelación, de sabiduría, de vida interior, de trascendencia, ¿no? Es uno de los lenguajes de lo sagrado. Pues muchas veces lo sagrado no es algo invisible, sino es algo que revela, ¿no? Es una forma de iluminar. Esto lo entendieron los poetas antes que muchos filósofos, ¿no? Y saben que la luz no solo revela objetos, también revela estados del alma, ¿no? Y ahora decimos que hay luces que nos calman, que nos despiertan, que parecen memoria, que parecen infancia, que parecen despedida, ¿no? Ahora hasta hablamos de otros aspectos de la luz cualitativos, ¿no? Como decimos, la luz huele, la luz sabe, la luz se escucha. Es poética. Quizá por eso la luz no solo sirvió para descubrir el mundo, sirvió para descubrir cómo se siente estar vivos dentro de él. Entonces es extraordinario cómo un fenómeno físico pues haya terminado en nuestro lenguaje para hablar del alma, ¿no? Entonces, pues, sí, no solamente la pregunta ahora es ¿qué es la luz? ¿No? Es ¿por qué usamos la luz para pensar? ¿Por qué el ser humano sintió que desde temprano que la claridad era una metáfora de la verdad? ¿Por qué decir ver se volvió sinónimo de comprender? ¿Por qué hablar luz nos ayuda a hablar de la conciencia? Hablar de luz nos ayuda a hablar de la conciencia, de la oscuridad. Sigue siendo una metáfora de lo desconocido, del misterio, de lo invisible, ¿no? Pues no solo vivimos en la luz, también pensamos con sus metáforas. La luz no solo ilumina el mundo, ilumina el lenguaje con el que intentamos entenderlo, ¿no? Entonces, el pensamiento, también usamos el pensamiento para construir la luz que vemos y ahí entramos en el territorio de la percepción. Esto es algo muy interesante porque la mente también empezó a inventar la luz. La mente no solo recibe la luz, sino que la interpretamos, ¿no? A través de nuestro cerebro y de nuestra conciencia, ¿no? Entonces, a muchas veces la completamos y a veces incluso la inventamos. Entonces, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como nuestro cerebro lo construye. Esto tiene que ver mucho con nuestra experiencia de vida, con nuestro contexto, con nuestra historia, con la forma en la que nos sentimos cada día. La luz no existe afuera, también existe dentro de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, ver es interpretar la luz. Entonces, sí, si alguna vez, no sé si han puesto a pensar que no vemos el mundo directamente, vemos la versión que el cerebro fabrica a partir de la información que recibe. Entonces, cuando la luz entra en el ojo, no aparece una imagen instantánea, pues más bien estos fotones llegan hasta la retina, activan moléculas sensibles de la luz, se generan señales eléctricas, viajan a través del cerebro y ahí el cerebro toma decisiones constantes, ¿no? Tiene que ver
qué es el fondo, qué es el objeto, qué está cerca, qué está lejos, qué se mueve, qué permanece, qué importa, qué debo de ignorar. Entonces, ver no es fotografiar, sino ver es decidir. Aquí, por ejemplo, podemos ver el espectro visible que nosotros podemos percibir de 380 nanómetros hasta 780, desde el azul hasta el rojo, y si nos damos cuenta, no está el magenta como fenómeno físico, pero sí podemos verlo, ¿no? ¿No? El magenta no es una luz del arco iris, es la construcción del cerebro, ¿no? Parece cuando el sistema visual recibe simultáneamente información que une los extremos del espectro, como el rojo y el azul, y sin la presencia intermedia de este espectro, pues nuestro cerebro lo reinterpreta. Entonces, lo mejor que sabe hacer nuestro cerebro es pues, crear una solución perceptiva, ¿no? Fabrica una experiencia, inventa este color, inventa el magenta. De aquí que el magenta y todos los colores también tengan un significado, ¿no? Nosotros lo vemos asociado a la espiritualidad, a la transformación, al equilibrio, a la inspiración, la autenticidad, ¿no? Entonces, el magenta revela el poder de lo que la mente es capaz de imaginar y de crear. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una ilusión óptica. En el punto A y en el punto B, no sé si lo alcanzan a notar, pareciera que son diferentes los colores, pero en realidad son los mismos, ¿no? Nuestro cerebro pues interpreta el contexto, ¿no? La iluminación y las sombras para construir lo que percibimos. No vemos los píxeles, sino vemos una hipótesis. Por ejemplo, aquí en esta otra ilusión óptica, no sé si alcanzan a ver puntos negros entre el entramado, ¿no? Entonces nuestro cerebro está intentando procesar ese alto contraste entre las líneas blancas y las negras, y para hacerlo más fácil crea sombras o puntos oscuros en las intersecciones, aunque no existan. Entonces, esto ocurre porque nuestro cerebro está tratando de encontrar atajos y sobreestima la presencia de oscuridad lateral, la inhibición lateral, creando puntos que no están realmente ahí. Esto a lo que voy es que la percepción no es una copia de la realidad, ¿no? El cerebro construye lo que vemos, lo que experimentamos es una interpretación, no una verdad absoluta. El cerebro está completando información que nunca llegó desde fuera. Ahí, por ejemplo, se puede observar que hay un triángulo blanco bien definido, ¿no? Pareciera que tiene bordes, ¿no? Pero eso también es una ilusión, ¿no? Nuestro cerebro ahí prefiere ver una forma completa antes de aceptar una escena incompleta. Este cubo, cuando lo vemos, lo podemos ver de frente, o sea, ahí como dice, de este lado al frente o de este lado al frente. No sé si lo pueden ver desde estas dos perspectivas. Entonces, la percepción no es un espejo fijo, es un proceso dinámico de interpretación. Aquí hay una ilusión muy interesante. Eso se le puede picar desde aquí al, al link. A ver si. Abajo, donde dice perseguidor de lilas. Ahí. A ver si podemos. Ah. Bueno, en esta ilusión óptica va desapareciendo un punto de estos que se ven magenta a la vez. Y lo impresionante es que cada vez que va pasando eso, nuestra mente va completando ese espacio con un color que es el complementario al color magenta, ¿no? Ya no se puede ver porque no puede meter un GIF a la presentación. Pero bueno, el cerebro no quiere representar el mundo, quiere hacerlo útil, quiere hacerlo estable, coherente y rápido. Tal vez por eso nunca hemos visto la realidad desnuda. Lo que vemos es una negociación entre la luz y lo que entra, lo que interpreta nuestra mente a través de cómo somos. Esta es otra cosa muy curiosa. Si pueden ver el punto blanco, ¿tiene punto apuntador? Bueno, observen fijamente el punto blanco por unos segundos. Intenten concentrarse y ver sobre el punto blanco.
poquito A ver, aquí más o menos, no sé si alcanzan a ver los colores complementarios de esta imagen, ¿no? Es algo muy interesante, ¿no? Primero nuestros conos están adaptándose bastante. Parece que hubo un desorden. Parece que se movió. Puedo verla. Bueno, ya hay otros. Y creo que ya no se puede editar. Pero así está bien. Esto pasa porque nuestros conos están esforzándose mucho en nuestra retina y están enfocados en estos tonos, ¿no? Entonces, cuando pasamos a una imagen blanca, lo fácil para nuestro ojo es usar lo que no se usó. Entonces, eso genera una imagen, pues, retiniana, ¿no? Aquí se puede explicar un poquito más, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Nuestros conos se sensibilizan a los colores del rojo, el verde y el azul, y cuando miramos un color intenso, los conos correspondientes se fatigan temporalmente, ¿no? Y al mirar una superficie blanca, los conos fatigados responden menos y los conos opuestos, complementarios, se activan más, ¿no? Generando la postimagen del color contrario, ¿no? El complemento del color. Entonces, incluso cuando la luz se va, algo de ella permanece en nosotros. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Es una luz que ya no está ahí, pero pues, permanece en nosotros. Entonces, esto nos lleva también a algo muy interesante, ¿no? La percepción no solo transforma, sino también dota de significado, ¿no? Entonces, lo que vemos, pues, depende de lo que esperamos, de lo que recordamos, de lo que sentimos, de lo que hemos aprendido, ¿no? Depende de quiénes somos, etcétera. Entonces, aquí pues todos tenemos diferentes perspectivas, podemos mirar la misma escena y no vivirla de la misma forma. Entonces, la percepción no es una ventana neutral, es una conversación entre el mundo y la mente. Los ojos detectan fotones y el cerebro fabrica pues el mundo. Entonces, la luz pues no terminó su historia en la percepción, ¿no? Hasta ahora vemos que no solo tiene que ver con eso, sino que ahora me gustaría platicarles cómo también está aplicada la luz en tecnología y en la ciencia y no necesariamente para ver, ¿no? Entonces, la usamos para curar, para comunicar, además, ¿no? Para medir. Entonces, es cuando aprendimos a hablar con la luz, ¿no? La luz no revela el mundo, ahora también lo explora, lo mide y lo transforma. Entonces, la tecnología es la manera en que una especie aprende a usar las leyes del universo para ampliar sus capacidades. Y hoy usamos la luz para mucho más que iluminar una habitación, lo usamos para transportar información, ¿no? ¿Cuántos de aquí no mandamos un mensaje por WhatsApp antes y ese mensaje fue seguramente trasladado a través de luz, ¿no? de pulsos lumínicos, a través de una fibra óptica? Usamos el láser para medir distancias, ¿no? Comparando el tiempo que tarda la luz en reflejar hacia un sensor por la velocidad de la luz. Entonces, para cortar con precisión microscópica, ahora utilizamos para hacer incluso cortes y operaciones en los ojos, ¿no? Para reparar tejidos, para hacer cortes milimétricos, ¿no? Para estudiar partículas podemos ver mucho más allá de lo que nuestros ojos a simple vista gracias a este reflejo del láser, ¿no? Si han visto este fenómeno de usar el láser y ponerlo cerca de un cabello y se pueden observar las partículas que componen ese cabello. Entonces, lo vemos también para mirar el origen del universo. Los telescopios utilizan la luz también para eso. De ahí que estudiemos la espectrometría, ¿no? Que tiene que ver con el color que emiten las estrellas y podemos entender como si fuera una radiografía eso, de qué están compuestos. Entonces, con eso fabricamos dispositivos, exploramos el espacio. Pues la luz se vuelve una extensión del ojo humano, pero no para producir belleza solamente, sino para producir conocimiento.
Aquí tengo un poquito más explicado pues, cómo funciona la fibra óptica, ¿no? La espectroscopía, la microscopía, cómo podemos ver a través de la luz también, pues, cosas mucho más pequeñas, ¿no? Los láseres, ¿no? Con los que hacemos operaciones de los ojos. Y también la luz cura, ¿no? La usamos para terapias fotodinámicas, se activa fármacos que destruyen células enfermas, como algunos tipos de cáncer y afecciones de la piel. Lo usamos en cirugía láser, ¿no? Permite hacer cortes precisos, eh, menos invasivos con una recuperación más rápida, menos dolor. En tratamientos dermatológicos para el cuidado de la piel, ¿no? Ahorita anda mucho de moda el láser CO2 que lo usamos para evitar que nuestra piel se arrugue o para quitar manchas o lesiones vasculares. Entonces, fototerapia para ciertos trastornos de ánimo y de sueño, ¿no? Ese tratamiento de ictericia neonatal, que es cuando se hace la piel amarilla. En bebés, pues la luz ayuda a descomponer esta bilirrubina en los bebés y pues lo hace de forma segura y efectiva, ¿no? Entonces, durante siglos la humanidad miró la luz como algo externo, ¿no? Hoy lo usamos para entender nuestra inteligencia. Aprendemos a escribir con ella, como ya se volvió parte de un lenguaje, ahora aprendimos a usarla tecnológicamente para medir, para sanar, ¿no? Para seguir explorando lo que hay allá afuera, ¿no? Y todavía hay algo más, ¿no? Porque la luz no solo transformó la ciencia y la tecnología, también transforma la manera en la que nos reunimos, en la que compartimos, en las que celebramos y habitamos los espacios, ¿no? Entonces, no solo la luz ha servido para medir el universo, sino sirve para construir comunidad. Y esta es una de lo que me gustaría hablarles más profundamente. Entonces, la luz nos reunió alrededor del fuego, ¿no? Hace miles de años, hace 800,000 años, se cree que el humano dominó el fuego. Incluso hay comprobaciones de que el ser humano usó la luz del fuego no solamente para calentarse, para protegerse de algunos depredadores, sino para iluminar sus exposiciones de petrograbados que tenían en las cuevas. O sea, se sabe que usaron la luz del fuego para iluminar murales. Entonces, imagínense hace 800,000 años yendo a una exposición de arte organizada entre la gente de esa época y iluminada con fuego, ¿no? Ese fuego obviamente pues no generaba tanto monóxido de carbono, buscaban técnicas para hacerlo. Entonces, la luz no solo revela el espacio, también crea comunidad, ¿no? Y sí, antes de que existieran las plazas, las ciudades, los museos, los escenarios, pues ya existía esto, ¿no? Un círculo de luz en medio de la oscuridad, donde alrededor ocurrían cosas que todavía pues hacemos, ¿no? Alrededor de la luz pues conversamos, contamos historias, cocinamos, compartimos, nos protegemos, ¿no? Cantamos, recordamos, imaginamos. Entonces se han dado cuenta de que muchas de nuestras formas de convivencia más intensas siguen ocurriendo alrededor de una fuente de luz, incluso sin la fuente de luz. Ahora mismo estamos aquí envueltos, bueno, la luz del sol, ¿no? Pero lo que nos está uniendo aquí colectivamente es la luz. Hoy vinimos a hablar de este tema y esto, la luz ha generado una comunidad que va mucho más allá de lo visual. Es algo que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos, nos conocemos y nos entendemos el uno al otro. Entonces, estas reuniones que celebramos alrededor del fuego, pues los vemos ahora como una cena familiar, en una fiesta, en las veladas, en los conciertos, en una ceremonia, en una plaza iluminada, en un escenario, en una fogata, ¿no? Entonces, esto hace que los lugares se vuelvan habitables, ¿no? Que se vuelvan confortables, que se vuelvan seguros, que se habiten más a lo largo del tiempo, ¿no? Invita a que se conozcan las personas, se reconozcan, a que se apropien del espacio, que lo vuelvan suyo, que se vuelvan, generan y crean una nueva experiencia. Esto me pasó hace tiempo cuando yo iba en la primaria. Ahí me gustaba coleccionar fuentes luminosas de dispositivos electrónicos. Entonces, las cosas que no funcionaban de mis tíos, de mi familia, los pedía y yo les sacaba los foquitos. Entonces, un día empecé a explorar cómo podía hacer que prendieran al ritmo de la música. Y así descompuse unos estéreos de mi papá y todo,
pero logré hacer que prendieran al ritmo del bajo. Solo hasta cierto nivel, porque cuando le subía más se fundían. Entonces, yo no sabía nada de electrónica ni de electricidad, sino tal vez ahora ya le pondría una resistencia de todo un sistema. Pero en ese momento lograba hacer eso. Entonces, invité a mis amigos de la primaria para que fueran a jugar a mi casa, los invité a mi cuarto y esperé a que se hiciera de noche para encender el estéreo y prendiera la luz, apagar las luces. Y eso provocó pues que pues, nos pusiéramos a bailar, nos pusimos a saltar, nos pusimos a dar vueltas ahí. Entonces, nadie dirigió ese diálogo, o sea, nadie dirigió esa dinámica social, simplemente nació. La luz, eso fue lo que provocó, la luz y la música. Estar ahí nos unió más, dejamos de platicar, nos empezamos a aventar, nos empezamos a tocar, y esto generó una dinámica social que pues, no estaba pensada para eso, ¿verdad? De ahí, eso lo recuerdo ahora y lo hago analogía ahora a mi trabajo porque también más tarde aprendí con unas instalaciones que hice por primera vez, unas pirámides que la luz era algo más allá de un aspecto visual, sino que generaba colectividad. Podía hacer que dos personas perdieran el hielo y se hablaran la una a la otra. Era un lenguaje lumínico de expresión de las personas y era como si se dijeran cosas, como si se hablaran la una a la otra sin necesidad de tocarse o verse directamente a los ojos, ¿no? Entonces, pues la luz tiene una conexión con la seguridad y la permanencia, ¿no? Una calle se ilumina, no solo se hace transitable, se hace simbólicamente pues más cercana, ¿no? Hay una conexión con la celebración, la luz tiene una conexión con la celebración. La luz pues también está en ciertos rituales, ¿no? En las fiestas, en los cumpleaños, en las ceremonias religiosas, en los escenarios, en las calles. De esto que pudiera yo entender que mi trabajo, para poder hacer este trabajo, no tuviera solo que ver con comprender el fenómeno físico de la luz o entender la composición visual o tener una filosofía, una idea, una imaginación de la luz, sino que me di cuenta que tenía que desarrollar otras habilidades, ¿no? Tenía que caminar por la noche, tenía que escuchar historias, tenía que entender a las personas, tenía que comprender sus rituales, sus procesos sociales en la noche. Entonces, a lo largo de toda mi trayectoria que he estado haciendo intervenciones en la calle, en eventos familiares, en cualquier lugar al que voy, pues justamente lo hago a través de la interpretación de todos estos procesos sociales y de qué es lo que yo quiero lograr que la gente haga, qué es lo que quiero, qué experiencia quiero hacer, qué experiencia social, qué quiero provocar, qué diálogos, qué comportamiento, ¿no? Y muchas veces muchas veces ni siquiera tienes que llevar algo, ¿no? O sea, muchas veces no tienes que llevar luz, más bien tienes que apagar las luces en el momento preciso, prender una o atenuarla con un trapito que encuentras por ahí. O sea, siempre tienes que ir moldeando la experiencia, ¿no? Entonces, sí, la luz no solo ilumina, ¿no? También afirma, ¿no? Hace que las cosas importen, que valgan la pena, hace que las cosas sean memorables, ¿no? Hace que haya pues sí, todos recordamos, no sé, la iluminación de nuestro anterior cumpleaños o de cuando tu sobrina cumplió 15 años, no sé, todo esto forma parte de una memoria, ¿no? de la experiencia, ¿no? Entonces, aquí quiero conectar todas estas ideas con mi obra, ¿no? Que pues he pensado, ¿no? Que la luz no es solo un objeto, es una experiencia social que activa vínculos, memorias y comunidad. Y pues aquí enlazo un poco mi trabajo con la historia que he estado contándoles de la luz, que es la vida. Cuando yo hago una intervención lumínica en el espacio público, pues no pienso únicamente en el objeto luminoso, pienso en lo que la luz provoca en las personas. Hay preguntas que guían mi trabajo, ahí analizo el espacio, veo cómo se vive, cómo se recorre, cómo se comparte en él,
qué conversaciones activa, qué vínculos hace posibles, qué recuerdos deja, qué comunidad imagina, ¿no? En mis proyectos de arte social de la luz, que así yo le llamo, pues el aspecto estético, tecnológico, pues no es el fin, ¿no? No es en sí el propósito, ¿no? Sino me interesa más bien activar relaciones en el espacio, crear dinámicas de aprendizaje, crear comunidad a través del tratamiento de la luz y del juego, ¿no? Generar excusas para quedarte en el lugar, generar interactividades, ¿no? Que hagan que las personas se conozcan, que sonrían, que interactúen, que se hablen, que pierdan el miedo, que se vuelvan protagonistas. Y muchas de mis obras son efímeras, ¿no? Esto no lo veo como algo malo, ¿no? Ahorita lo voy a explicar, ¿no? La luz no solo reveló el mundo, también nos enseñó a vivirlo juntos. Cuando la luz reúne a las personas, nace ese arte social. Ahí creo que me hackearon. No estaba seguro. Pero si van a Oaxaca, el queso es muy bueno de ahí. Bueno, yo así le llamo el arte social de la luz, ¿no? Cuando la luz deja de ser un fenómeno y se vuelve relación. Y es que yo he pensado justamente que la luz por sí misma tiene el propósito más grande, más allá de hacernos ver o de regir nuestro ciclo circadiano o de formular nuestro lenguaje o de ser parte de nuestra ciencia y la tecnología para poder entender más el universo que nos rodea. Es que la luz es como un artista y su arte es social, ¿no? Y yo soy ese intérprete en el lenguaje social de la luz, ¿no? Entonces, cuando la luz deja de ser fenómeno, se vuelve una relación, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo pensé que mi tarea era iluminar espacios. Pues entendí que eso, porque al principio yo generaba iluminaciones, me enfocaba mucho en la estética, generaba mucha interactividad, desarrollaba las tecnologías y inventaba yo mis propios controladores y hacía mucho todo eso, pero no me daba cuenta realmente del impacto que tenía, ¿no? O sea, muchas veces me dejaba llevar por esa idea de que era iluminar los espacios, ¿no? Y después entendí que eso, pues eso es apenas una parte de lo que quería lograr, de la historia de mi proceso artístico. Y con el tiempo descubrí que lo que realmente no era lo importante la luminaria, ¿no? Sino lo que ocurría, ¿no? Cuando las personas interactuaban con la instalación, con lo que yo creaba, ¿no? Cuando esa luz aparecía. Aquí estoy yo en Oaxaca. Me tomaron esta fotografía cuando salí así por la calle a buscar dónde hacer una intervención. O sea, ese día estaba ahí en mi cuarto y salí con unas lámparas, con mi caja de herramientas, que tengo ahí unos cables, unos controladores, un kit de cositas de iluminación que siempre cargo. Y ese día, por ejemplo, salí y fui a los lugares, a los bares, ¿no? Siempre estaba pensando en llevar mis propuestas al espacio público, más que nada. Eh, pero eso ha sido o ha implicado con algunas normas gubernamentales y es un proceso ahí que todavía sigo practicando para poder llegar a eso con más seguridad. Pero ese día, por ejemplo, iba caminando por la calle y me encontré con un evento de música electrónica y les propuse hacerles una iluminación y así, pues no me conocían, no me creyeron y pues al final no me aceptaron, pero seguí buscando y descubrí que había una fiesta que estaban organizando en una casa, no era en un bar ni nada de eso. Y les propuse que si me dejaban hacer una intervención, pues al final si les gustaba, pues me invitaran algo de comer, etcétera. Entonces yo lo único que quería era practicar, era jugar, era hacer algo. Y al final sí se logró, y fue algo muy interesante. Siempre, a pesar de que algunas veces no he buscado conseguir dinero, porque sí me interesa que mi proyecto sea sustentable, pero muchas otras veces he ganado otras cosas, ¿no? Como que he ganado aprendizaje, he ganado amigos, he ganado el conocer gente, el mostrar mi trabajo, experiencia, he descubierto fenómenos o cómo tratar la luz, ¿no? Porque muchas veces estos lugares a los que llego, pues
pues no son que tengan muchos recursos, o sea, muchas veces ni siquiera electricidad tienen, ¿no? En alguna ocasión me tocó ponerle electricidad a toda una casa y le metí la secuencia de parpadeo de unas lámparas a todo el edificio a través de un contacto como ese, de una toma eléctrica como esa, y donde cual sea que pusiera yo una lámpara, ya parpadeaba al ritmo de la música. Entonces, la gente no entendía muy bien cómo había logrado eso. Pero aparte de poder sacar la electricidad de otro lado, se la metí, y todo lo que estaba conectado en paralelo a la red, estaba yo provocando un flicker, y eso hacía que donde yo pusiera una lámpara, generara un parpadeo. También, por ejemplo, en esa noche me di cuenta que ya no me alcanzaron las lámparas para un cuarto. O sea, yo quería iluminar todo, ¿no? Pero ya no me alcanzaron las lámparas para un cuarto. Y después, más tarde, entendí que había un estímulo visual muy grande. O sea, la gente también necesitaba un descanso visual. Ahí entendí que la oscuridad también era muy importante en la composición lumínica. Y no se diga, un espacio que puse adentro de un ropero, una luz roja, mucha gente se metió ahí a hacer cosas muy interactivas con el cuerpo, ¿no? Eso es lo que detonó. Con el tiempo fui haciendo esto, y un día una amiga me propuso hacer un performance, le llamamos La Luz Dentro, y de ahí este performance hablaba de una luz que teníamos dentro, en lo profundo de nosotros, en lo profundo de nuestra oscuridad es donde nace la luz, era esa luz dentro, y hicimos un performance, y ella representaba con una máscara el sol, y yo le dije, yo tengo que ser la otra parte también, yo también tengo que ser un sol, pero un sol negro, un sol de donde nace la oscuridad. No se sabe de dónde nace la oscuridad, pero yo decía, nace de aquí, de esta parte, de mi máscara. Entonces yo en ese performance era la oscuridad, ella era el sol, yo era la oscuridad, ella era la luz. Y desde entonces ella me pidió que pues, le diera uso a la máscara, y desde entonces la uso para hacer todas mis intervenciones. Ahí estoy yo. Esta es en la última instalación que hice en Oaxaca, en un espacio público que trataba sobre la reflexión, ¿no? Cuando llegué a este lugar me di cuenta que había un montón de charcos de agua. Entonces el aire hacía turbulenta el agua. Eso provocaba que hubiera como una imagen distorsionada, pero después de un tiempo, si eras paciente, la luz se apaciguaba, y lo más sorprendente es que podías ver el reflejo de todo el alrededor con mayor definición que si lo veías de frente. Entonces eso para mí me detonó el pensar que así también es la mente, ¿no? Cuando reflexionamos acerca de un tema de nuestra vida, y pensamos, y nuestro pensamiento choca en nuestro cerebro, y vamos tratando de entenderlo mejor. Con el tiempo, pues lo comprendemos y encontramos claridad. Y eso es justamente lo que yo veía en este fenómeno, ¿no? Por eso esta obra se llama Reflexión, y utilicé ahí pues el agua, ¿no? Porque generara un gran espejo, puse tramos de espejo por varias partes para poderlo percibir, los reflejos, y todo el material pues también reflejaba la luz, y tenía unas cintas retroreflejantes que también interactuaban con la luz directa. Es solo un espacio más en los que participé haciendo un montón de cosas. Todo lo hice con pura basura que había ahí. Este filtro que ven ahí es un filtro de aspiradora. Lo encontré así en el mercado ahí de la central de abastos de Oaxaca. Y me costó como 10 pesos, y lo usé para generar un difusor de luz, ¿no? Este proyecto se hizo en el Callejón San Ildefonso de la Ciudad de México. Cuando llegamos a hacer esta intervención, todo el lugar estaba lleno de gente que se drogaba, que se dormía ahí, que hacían del baño. Era un lugar muy peligroso, eso es la percepción que teníamos. Estas prendas, unos días antes fuimos alrededor de la colonia de ahí, preguntando a la gente si podían donarnos algunas prendas, especialmente las más grandes, porque queríamos que se viera así. Esto representaba la imagen urbana, ¿no? La percepción de este paisaje urbano de la urbe, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? El tendedero. El tendedero es colectivo, ¿no? También porque la gente antes se juntaba en los lavaderos comunitarios para lavar la ropa, ¿no? Era muy curioso, ¿no? Que ahí la gente se contaba muchas cosas, ¿no? Y
y los chismes llegaban al centro de la ciudad ahorita mucho más rápido de lo que llegan un TikTok o se hace viral algo en Instagram, ¿no? Era muy, muy loco. De hecho, también eso lo vi ahí como representado, ¿no? Cómo se corren los chismes. Por ejemplo, la instalación tenía unos sensores que detectaban tu presencia. Si te movías y bailabas o hacías mucho movimiento, las secuencias luminosas iban cambiando. Lo loco de esto es que una vez, de repente, una persona empezó a aplaudir porque pensaba que mientras aplaudía, las lámparas prendían. Y sí lo hacían, y de hecho sí parecía que mientras aplaudía, las luces se reaccionaban. Pero realmente era el movimiento de sus manos, pero lo que provocó fue que toda la gente empezara a parpadear, o sea, perdón, sí, empezara a aplaudir, perdón. Y como chisme de tendedero, toda la gente empezó a aplaudir y de repente toda la gente pensaba que si aplaudías, la instalación así funcionaba. Eso era algo muy, muy, muy chistoso. Yo no trabajo solo con luz, ¿no? Trabajo con vínculos. Me interesa generar comunidad, me interesa conocer a las personas que habitan los espacios, me interesa que ellos mismos se vuelvan protagonistas, que ellos puedan entender la luz y puedan aplicarla en su vida cotidiana, que puedan intervenir sus espacios con estas ideas, con estas prácticas, con esas enseñanzas que yo les intento transmitir, ¿no? Ahí estaba en un lugar que se llama La Tomita en Oaxaca, que es un espacio baldío donde la gente toma agua y entonces ahí invitamos a la gente a crear un luminario con objetos de ahí, de la basura. Y toda la gente creó su luminario con un objeto de la basura. El otro fue un taller que hicimos en la Casa de la Ciudad de Oaxaca. Invité a la gente a buscar objetos de su vida cotidiana, de su casa, con los cuales podían utilizarlos para hacer una luminaria. Yo les enseñé un montón de ejemplos de qué podían hacer, o sea, les dije, mira, les mostré un montón de imágenes de cosas que podían hacer para generar un artefacto luminoso, una luminaria. Pero lo más sorprendente es que nadie de ellos, o sea, yo les mostré así como 50, ¿no? O sea, podían ellos haber copiado cualquiera, pero nadie copió nada, o sea, todos hicieron una idea completamente original. Ahorita más adelante se pueden todas esas cosas. En la última instalación que hice, invité a todos mis amigos, hice una residencia artística en Oaxaca, invité a todos mis amigos a que fueran parte de la obra y compartieran conmigo el proceso de realizarla. Ahí nos andábamos quemando con el sol, pero valió la pena, nos divertimos mucho. Esto es algo más que motivé a hacer, ¿no? Para mí el arte social de la luz no tiene que ver con esta idea de iluminar precisamente, ¿no? Tiene que ver con la estética y cómo se siente precisamente el lugar, sino cómo se generan los vínculos con las personas. Cómo conocí a todas esas personas de mi comunidad, no les hablaba, no los conocía, pero después entendí cómo se llamaban, a qué se dedicaban y los fui motivando para que creyeran en mí y me ayudaran a hacer una instalación en este puente que llevaba abandonado más de 10 años, que tenía una percepción de violencia a consecuencia indirecta de la falta de iluminación, donde tiraban basura, donde la gente se quería suicidar, donde la gente robaba, donde la gente hacía el baño. Todo esto generaba un aspecto maligno, inseguro, ¿no? En mi colonia. Entonces los empecé a invitar para que pudieran donarme un objeto de su vida cotidiana. Esto fue en pandemia, tampoco pude darles un taller porque para mí es muy importante la parte lúdica, pero los invité a que me obsequiaran un objeto de su vida cotidiana para que yo creara unos luminarios y pusiera ese objeto en esos luminarios y cuando ellos pasaran vieran ese objeto y dijeran, este objeto es mío, yo lo puse, yo lo doné al espacio público y sintieran un sentido de pertenencia compartida. Y realmente eso sí sucedió. Esas luminarias permanecieron ahí, solo iban a durar unos 3 meses, pero permanecieron hasta 4 años. Ahorita les cuento más de ese proyecto. Pero lo que ha durado mucho más, porque la instalación ya se quitó, ya se deterioró, etcétera, lo que más ha durado es que yo sigo platicando con estas personas. O sea, los sigo viendo en la calle, los sigo saludando, siguen siendo mis colegas. Y me preguntan, ¿cuándo vamos a hacer otra cosa? Entonces es algo muy, muy, muy padre. Conseguí, por ejemplo, que la gente creyera tanto en mí que, por ejemplo, esa señora de allá arriba que tiene una florería en la esquina, ella se encargaba de seguir invitando a la gente cuando yo no podía, ¿no? Invitando a la gente a donar sus objetos y se ofreció para recibir todos los objetos en la esquina de su casa. Entonces me interesa que la luz no solo revele un lugar, sino que cambie la forma en que ese lugar es vivido.
Y esto pues muchas veces se consigue pues también un poco con este estímulo visual, ¿no? Es una instalación que se llama electroluminiscencia colectiva. No sé si algunos tuvieron el gusto de verla, pero aquí lo que pensábamos era que la luz estaba en lugares inalcanzables como las estrellas o en lugares donde no siempre la puedes tener cerca porque es peligrosa, no la puedes tocar y pensamos hacer una instalación que te transportaran en el espacio, que solamente te dejara una fijación hacia esta instalación, hacia este elemento lumínico y que pudieras tocarlo, pudieras palparlo. Pero no solamente lo pudieras tocar, sino que justamente con esa acción de tocarlo, de meterte, de envolverte, pues generara un impulso lumínico, ¿no? Era imposible que tú solito pudieras activar esta instalación, tenía que participar varias personas para poderla activar en su máximo esplendor. Esto también es una instalación que hice en Oaxaca que justamente intenta utilizar la luz como un medio, y la luz y la oscuridad como un medio para dejar atrás algo de tu vida terrenal. Yo les decía a la gente, piensa en algo que quieres dejar atrás y pasa a través de las luminarias. Cuando pasaban a través de las luminarias tienen un sensor que cuando las tocas y las mueves generan la iluminación. Entonces era como, está un poco también inspirada en la luminiscencia, ¿no? En este caso, en la bioluminiscencia, que cuando, por ejemplo, agitas el agua en el mar, brilla. Aquí quise yo también que fuera un poco lúdico, hablaba de la fosforescencia, todo el espacio estaba envuelto de fosforescencia, de polvo, ¿no? Porque estaba inspirado en el nivel del inframundo del Mictlán, donde solamente hay polvo y viento que te arrastra y que te arrastra, y cada vez que te arrastra quiere que dejes algo atrás de tu vida terrenal, que aceptes que estás muerto, que ya no vas a ver a tu familia, que tienes que dejar tu ego. Cuando por fin lo logras, ese viento, ese polvo te lleva al siguiente nivel. Pues aquí también yo tenía representado el polvo en las paredes, el viento estaba representado por la música, por la textura de las telas, y podías dejar ahí plasmado a través de la fosforescencia tu silueta, ¿no? La memoria de ti. Cuando pasabas por estas luminarias, la luz se encendía, era una luz ultravioleta de 395 nanómetros y eso cargaba un pigmento. Y este pigmento quedaba brillando una vez que la luz se apagaba. Y tú te quedabas ahí quieto en unos colchoncitos observando cómo la luz poco a poco se iba difuminando. Y eso quería decir que tú, todo lo que querías dejar atrás se iba yendo. Entonces era una ayuda visual de que algo estabas dejando atrás. Pues todo se volvía completamente oscuro y desactivaba tu visión escotópica y todo lo veías gris. Algo increíble. Una instalación que hice para un evento musical, ¿no? Y justo esto, ¿no? Buscando que el espacio se sienta diferente, sienta otro. Estaba tratando de simular el desierto de Pinacate y todos los fenómenos visuales y ópticos que se generan ahí, ¿no? El del atardecer, los eclipses, las, las auroras boreales, etcétera. Un simple cuartito con algunos elementos que fui recolectando por la calle con respecto al tiempo, fui creando esa instalación que al final fue para iluminar un cuarto, ¿no? Una fiesta donde volvimos a usar la instalación del prendedero público, pero en este punto solo para generar una dinámica con la música. Generaba un baile atractivo, contrastes de luz y oscuridad, la velocidad, la forma en la que parpadean las luces y van de un lado al otro, todo eso también cambia la percepción del tiempo, del espacio, cómo te sientes, hace que te sientas vívido, a veces cuando se apaga hace que se sienta todo más lento, más delicado. Y he hecho muchísimas, o sea, muchas, ya no les he tomado fotos, pero hay bastantes intervenciones que he hecho en diferentes espacios, ¿no? Muchos, obviamente, algunos sí también tienen que ver con la arquitectura y cómo es el lugar, el espacio siempre dicta qué hacer, y conforme va pasando el proceso social de la fiesta o del evento o de la experiencia, pues va cambiando pues la forma en la que yo transmito la luz, ¿no? El color, la intensidad, su transición, ¿no? La oscuridad.
Todas estas instalaciones tenían esas cualidades, ¿no? Algunas tenían sensores, otras yo las estaba controlando en vivo, viendo la respuesta social de lo que estaba pasando y qué es lo que quería lograr, ¿no? Como cuando un cliente me dijo, ¿cómo hacemos que la gente compre más alcohol, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo hacemos que se acerquen más a la barra? ¿Cómo hacemos eso? Entonces le dimos más protagonismo a la barra, ¿no? Empecé a hacer un juego ahí, empecé a hacer un performance, empecé a traer a la gente a ese lado, empezamos a dar promociones, ¿no? La luz no puede hacer todo tampoco, ¿eh? Entonces, una plaza no es solo una plaza, una calle no es solo una calle, un evento pues no solo es un evento. Cuando entra la luz todo eso puede convertirse en otra cosa, puede convertirse en conversación, en pausa, en encuentro, en memoria compartida, en comunidad. Hay otras imágenes de esta instalación, ¿no? Cómo generó que pues mucha gente se divirtiera. Ahí generamos también una fiesta al final y pusimos música, hicimos que la gente bailara, porque de pronto la gente no bailaba, entonces las luces no encendían y motivamos a la gente a que bailaran para que las luces siguieran con un ritmo y eso pues marcaba el ritmo de su vida, de su energía, ¿no? Era transformada ese movimiento en luz. Esta otra instalación que hice ahí en Reforma, apenas en una exhibición del Festival Internacional de las Luces, una instalación que representa, se llamaba Perspectivas Iridiscentes, porque tenía que ver es cómo nosotros vemos las cosas, no como somos, no como las vemos, sino como somos, ¿no? Y depende mucho de quiénes seamos y desde qué punto de vista lo veamos, ¿no? Entonces esta instalación, dependiendo del punto de vista donde te ponías, pues podías ver un color, un reflejo, muchas veces si la luz estaba apagada todo se veía como espejo, pero cuando la luz estaba encendida se veía translúcido y se veía iridiscente. Entonces tenía un juego ahí con el láser que reflejaba y se difractaba en el suelo y esto pues provocaba diversos diálogos, ¿no? Generaba diversas atmósferas con el color, etcétera. Tenía un diseño sonoro también. Entonces esto, ahí hay en la imagen de un niño que con silla de ruedas, ¿no? Se me hizo muy padre que pudiera estar ahí adentro y observara y viera los reflejos, se maravillara, ¿no? Porque de verdad se podía percibir algo irreal, como si fuera otro lugar de otro mundo. Por ahí tengo un video, ahorita lo ponemos. Pero muchas de mis obras son efímeras, ¿no? Y eso no me interesa, eso no me preocupa, ¿no? Para mí no es como una limitación, ¿no? Justamente me interesa que es como una forma de potencia, ¿no? Porque obliga a la gente a estar presente, ¿no? Sabe que de algún día esto se va a ir, entonces obliga a estar ahí, obliga a mirar, a contemplar, a convivir con el momento, ¿no? A que el espacio se active por un tiempo breve, pero que significativo. Y otro conjunto de instalaciones que he realizado, ¿no? Desde hace como ya 10 años que he realizado estas intervenciones. Muchas han sido más documentadas, otras han sido mucho más producibles, pero muchas otras veces nada más saco una bolsita que ahorita les quiero enseñar de cositas, de juguetes que tengo y con eso empiezo a hacer todo. Entonces, muchas veces ni siquiera me invitan a hacerlo, o sea, y muchas veces ni siquiera soy el invitado del invitado del invitado, o no conozco a la persona que está haciendo la iluminación, pero yo busco la manera de hacerme su amigo y de aconsejarle y que me deje, pues, practicar o jugar con él, ¿no? Entonces, siempre con todo respeto y pensando en los demás, ¿no? Lo efímero no siempre es lo frágil, a veces lo efímero es lo que más queda en la memoria. Como esto, que fue un instante de luz que se quedó plasmado, ¿no? Con este mensaje. En Oaxaca hay una escasez de agua, entonces era importante hablar de eso. Es una intervención que hice en un cumpleaños de mi abuelita, ¿no? Ahí estaba un sobrino ahí tomándose la foto, ¿no? Tiene esa idea. Siempre cuando vamos allá, se acuerdan de esa instalación, me preguntan si voy a hacer otra en sus cumpleaños de mi abuelita, que apenas justamente es el sábado. Pues, cada año yo siempre voy y llevo mis cositas, a veces mucho más producción, a veces no tanto, pero entonces ellos se acuerdan de las cosas, mi familia se acuerda de las cosas que he hecho con respecto al tiempo, ¿no? Y me dicen, oye, me acuerdo cuando la vez pasada hiciste estas luminarias con un difusor de lote y que pusiste por toda la casa, etcétera. O sea, ellos recuerdan los cumpleaños de mi abuelita también por la iluminación, eso es algo muy interesante. Pues una obra de luz no
no vive solo en la retina, vive en la conversión que genera, vive en la persona que se detuvo un poco más, en el niño que jugó en el espacio, en la familia que permaneció, en el desconocido que terminó hablando con otro desconocido, en la plaza que dejó de ser tránsito para convertirse en estancia, instalación en el Día Internacional de la Luz, que se festejó en Cuernavaca, tenía unos sensores, motivaba a la gente a correr alrededor de la obra e iban acelerando la velocidad de las secuencias de este tetraedro, ¿no? Icosaedro, perdón. Entonces, este es el resultado de este taller que di en la Casa de la Ciudad, donde la gente llevó sus luminarias que construyó, les construimos juntos con materiales de su vida cotidiana, ¿no? Hay un sujeto, por ejemplo, que trabajaba en la central de abastos y trabajaba mucho con costales, entonces encontró un costal rojo y eso, le metimos una lámpara y ese fue su aporte, ¿no? Voy a avanzarlo un poco más rápido y así podemos ver unos videos. Eso es lo que más me interesa del arte social de la luz, que la obra no termina en el objeto en sí, ¿no? Sino en las relaciones que produce, ¿no? Funciona como una invitación a estar juntos de otra manera. Y este es unas fotografías más de la instalación que se realizó, ¿no? Todos los reflejos de luz que se creaban, la difracción de la luz. Maceo por aquí me hizo el favor de tomarme algunas fotos. La luz en el espacio público tiene una dimensión más allá de lo visual, ¿no? Determina qué vemos, cuándo permanecemos, qué lugares sentimos propios, cuáles nos parecen accesibles o ajenos, puede hacer que un lugar se sienta cuidado, abierto, cercano, puede producir pertenencia, hace visible una comunidad, ¿no? Porque cuando puse la instalación en mi colonia decían que ese era el lugar más interesante y atractivo de la comunidad, de por ahí. Eso hace que nuestra comunidad se sintiera un poco más privilegiada, ¿no? Puede transformar la relación entre personas y su ciudad. A mí me interesa pensar que la luz no solo trabaja con superficies, trabaja con memorias, con afectos, con ritmos de encuentro, con pequeñas transformaciones de la experiencia cotidiana. La primera instalación que hice, que un día se quedó encendida, y la gente me preguntaba, ¿por qué se queda encendida? Yo me había equivocado en el código de programación y yo les inventé que era un regalo de por toda la interactividad que habían tenido, que se quedaba prendido y eso representaba la unidad, la comunión de todos. Después me di cuenta que estaba mal programado y después lo programé para que hiciera eso. Pero aquí estaba yo haciendo una intervención en el espacio público. Estaba interviniendo estos espacios donde se pone publicidad barata en Oaxaca. Llegó la policía, me quería llevar, ¿no? Y yo les argumenté que estaba interviniendo un espacio público, que era algo que estaba abierto al público y que era para intervenir. No era un tipo de publicidad, pero era arte. Y puse esto en varias partes de la ciudad y hice un circuito para que la gente caminara, para que la gente las fuera descubriendo a lo largo de la ciudad. Pues porque cuando una intervención luminosa logra que un grupo de personas se encuentre, converse, permanezca y reconozca ese espacio como algo compartido, entonces la luz ya no está solamente iluminando, está construyendo una comunidad. Ahí estamos cuando me invitaron. Gracias por haber invitado. Esta vez nos divertimos mucho poniendo la obra de electroluminiscencia colectiva. Todos mis colegas con los que estudié la especialización en diseño de iluminación en la UNAM. Y eso para mí es profundamente conmovedor porque todo empezó con una luz que salió del universo primitivo, una luz que viajó durante miles de millones de años, una luz que ayudó a formar la vida, que organizó nuestros cuerpos, que moldeó nuestro lenguaje, que alimentó nuestra tecnología y ahora esa misma idea de luz sigue expandiéndose en otro nivel, en el nivel humano, en el nivel social, en el nivel de la convivencia. Quizá esto es lo que yo hago como artista, ¿no? Seguir expandiendo la luz, no en el sentido físico solamente, sino en el sentido humano, hacer que la luz siga produciendo algo, que siga abriendo espacio, que siga creando vínculos, que siga generando memoria, que siga transformando las comunidades. Y no me interesa solo iluminar la noche, me interesa transformar lo que ocurre en la noche. Tal vez esa es la verdadera función social de la luz, no solamente hacernos ver el mundo, sino ayudarnos a construir un mundo compartido. La luz no solo nos mostró el universo, también nos enseñó a estar juntos dentro de él. Quizás haya sido siempre su vocación, seguir expandiéndose, no solo por el universo, sino también entre nosotros. Bueno, gracias. El queso se volvió luminoso ahí. Este tampoco estaba en la presentación. No sé si hay tiempo, me gustaría que vieran un video, o sea, nada más, que dura como 3 minutos.
está. Bueno, al principio se veía cómo estaba el puente sin iluminación, ¿no? Estuvo así por 10 años. Era completamente oscuro. Después hice una representación en realidad virtual para enseñar a la gente lo que podía poner o sugerirle qué podía poner en estos luminarios, qué objetos, y hacerlos sentir como si estuvieran ahí y ver cuáles eran sus expectativas, qué es lo que pensaban, qué es lo que sentían. Entonces, pues ya hicimos un cálculo lo más cercano a la realidad, ¿no? Poder calcular la iluminancia de este espacio, ¿no? Que fuera de 5 a 20 lux, por lo menos, con una iluminancia mayor de 0.25, ¿no? Eh, Ahí estaba el cálculo de la luminancia y de la iluminancia. Ahí estoy yo platicando con la gente, invitándola a que me regalaran objetos de su vida cotidiana, tratando de convencerlos de que era realidad, porque mucha gente me decía, no, eso no va a ser cierto, o sea, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ¿y por qué? O sea, ¿y quién te va a pagar o quién te va a dar dinero para hacer eso, no? Entonces, la gente no creía que yo podía hacer ese proyecto en colaboración de todos ellos, ¿no? Estuve ahí entrevistando a mucha gente, muchos días. Ese nada más fue un día que pude entrevistar como a 100 personas. No fue fácil porque llegué a entrevistar a miles de personas de mi colonia, o sea, y llegué a juntar nada más así como 250 objetos, ¿no? Ahí están los objetos que utilicé para crear estos luminarios. Cada objeto tenía una forma, un color, y yo los fui discriminando para generar el concepto de cada uno de los luminarios, ¿no? Por ejemplo, uno se llamaba el verdadero oro, ¿no? Y todo se veía como si fuera de oro. O sea, los pinté todo de dorado, algunos elementos ya lo eran. Y ahí hablaba yo de que el verdadero oro es cuando te desprendes de algo. No de lo que tienes, no vale lo que tienes, sino lo que estás dispuesto a dejar ir. Ese luminario era fosforescente, había otro que tenía plantas, pensando en los luminarios de futuro, que no nada más era un luminario que estuviera ahí ya, sino también un luminario que pudiera poseer vida, que pudiera albergar la vida. También ahí al final cuando los quité había un nido de palomas, bueno, de pájaros. Ahí los empecé a hacer y los tenía ahí en mi casa. Cada luminario tiene un sensor que detecta la presencia de las personas y un micrófono que detecta el ruido. Y eso pues también generaba a diferentes horas del día pues una dinámica, ¿no? Muchas veces era para que la gente jugara debajo y generara un arco iris. Otras veces nada más detectaba cuando pasaban, se apagaban o se prendían, dependiendo la hora del día, ¿no? La iluminación pues era un símbolo a la distancia también, ¿no? Porque simulaba pues atardeceres, amaneceres, por la noche era más rojo para provocar que la melatonina de la gente incrementara, pudieran descansar mejor. Por las mañanas era más azul para que se suprimiera la melatonina de la gente, ¿no? Apoyar a que la gente fuera más despierta en la combi, que no se le pasara el lugar donde se iban a bajar. Este luminario después fue un primer ejemplo, pero después lo puse en un museo, invité a la gente que lo fuera a ver al museo para que entendieran que realmente lo que estábamos poniendo ahí, pues sí tenía valor, ¿no? La gente piensa que las cosas que están en los museos, pues son importantes nada más porque están ahí, pero ahí lo teníamos. Pusimos una alarma para que la gente también la activara cuando estuviera en emergencia, invitar a la gente a que lo limpiara. Esa alarma nunca se activó por ninguna persona porque la percepción de seguridad cambió en ese lugar. Solo la activaba una señora indigente de la calle que lo hacía no más para jugar. Era interesante que cuando la apretaba, pues la iluminación también se volvía roja, generando un lenguaje como de alarma. Estoy yo venciendo el miedo a las alturas porque pues tenía miedo. Llegué a tener sueños que me caía del puente mientras ponía esos luminarios. Pero bueno, de alguien tenía que hacerlo, entonces pues no podía permitir que alguien más se accidentara o algo, así que tenía que ser yo, ¿no? Ahí estaba ya después de un tiempo dándole un mantenimiento. Tenía un reloj de tiempo real con el que se sincronizaba a través de internet el horario, ¿no? Y también lo podía controlar todo desde una aplicación. Podía poner como al rosa en el Día de la Mujer, por ejemplo, o la bandera de México en el Día de la Independencia. Ahí estaba inaugurando y estaba la gente
jugando con la luz, tratando de activar las secuencias de arcoíris, ¿no? Que era cuando la gente generaba mucho movimiento debajo del puente. Bueno, ya no nos beneficia mucho el... De día se camuflajeaba con el paisaje urbano, ¿no? Ahí parecía, ahí en Naucalpan, pues, todo es gris, ¿no? Algunas casas son de colores. Entonces eso se encajaba ahí con el paisaje urbano también. Está cayendo el atardecer y las luminarias empiezan a ponerse pues anaranjadas, medio rositas, medio rojizas, simulando el atardecer. Eso estaba en un puente peatonal en Naucalpan, Estado de México, en un puente que se llama, o es conocido como el Puente de los Tornillos. Entonces, eso también detonó, fíjate que la gente lo viera como un punto de encuentro. Ya la gente no iba para ir de un lado al otro, sino para nada más estar ahí, para contemplar. Y decían a la gente, oye, hay algo padre en mi colonia, ven a verlo, vamos allá. Era como el lugar de encuentro, donde la gente se quedaba de ver. Y eso lo aprovechó algunas personas, algunas familias empezaron a vender dulces, empezaron a vender tamales, empezaron a vender tortas, café en las mañanas, jugos. Entonces eso también impulsó la economía de algunas familias, ¿no? Siempre hubo una comunicación con ellos para que el espacio se mantuviera limpio, ¿no? Eso ya eran las mañanas cuando toda la gente se iba a trabajar. La luz se vuelve más azul para suprimir o apoyar a la supresión de la melatonina y despierten y estén atentos, ¿no? Ahí, en la mayoría del tiempo se mantiene la luz encendida, solo cuando pasan por debajo se apaga para que sientas que hay una interacción con ello, con la luz, ¿no? No, ya se quitó. Por fortuna, el proyecto tuvo mucho impacto. De hecho, lo acaba de compartir una revista de la UNAM. Está toda la historia del proyecto y lo vio el gobierno de Naucalpan y me citaron para ver cómo podía yo seguir haciendo estos proyectos ahí en Naucalpan. Entonces quedamos de hacer talleres para niños y una exhibición para que la gente pueda tomar talleres y conocer más de la luz. Eso es todo.